viene de aquí en adelante, ya lo que es la interpretación de la profecía, que es la parte más importante. Pero era necesario que antes de ver la interpretación tuviéramos claro el contexto histórico, cómo es que nacen esas 70 semanas. ¿Ok? Sigamos. Muy bien. Vea qué importante esto. Yo quiero que esto les quede muy claro porque esto nos va a servir de mucho para poder nosotros interpretar correctamente el futuro. El futuro no solamente de Israel, sino el futuro de la iglesia. Usted sabe que hoy en día hay mucha controversia, por ejemplo, con el tema de si la iglesia va a pasar o no por la gran tribulación. ¿Qué va a pasar con todo ese tema? Que lo vamos a ver, si Dios lo permite, la otra semana. Vamos a estar hablando de ese tema de la gran tribulación. Pero por ahora que nos quede claro que estas 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Qué significa eso? Que la iglesia no tiene nada, absolutamente nada que ver con las 70 semanas. ¿Por qué insisto en esto? Porque esta es la clave, escúcheme bien, esta es la clave para interpretar correctamente si la iglesia va a pasar o no por la gran tribulación. Esta es la clave. Si usted tiene claro, si a usted le queda claro el concepto de que las 70 semanas son para Israel, entonces eso significa que la iglesia queda excluida. Los cristianos quedan excluidos de esas 70 semanas. No tenemos absolutamente nada que ver. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Ok, siguiente. Muy bien. ¿De dónde sacamos? ¿De dónde sacamos que son semanas de años y no de días? Porque si usted lee el capítulo 9 de Daniel, usted verá que en ningún lado dice que son semanas de años. Nada más dice 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. No dice semanas de años. Entonces, ¿de dónde sacamos que esas semanas deben interpretarse como semanas de años y no de días? Muy bien. Esas citas bíblicas que van apareciendo ahí le van a demostrar a usted y le van a probar con base bíblica que son semanas de años, no de días, que no es algo que estamos inventando. ¿Ok? Vea lo que dice Números 14:34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que ustedes reconocieron la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Y vea lo que dice Levítico 25:8 para confirmar lo que estamos hablando. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. La siguiente cita que tenemos ahí, ok, Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Ok, estas citas bíblicas son la prueba de que las 70 semanas no son de días, sino de años. Y son una prueba fehaciente de cómo Dios ya ha venido tratando desde tiempos atrás con Israel por periodos que se traducen día por año, día por año. Entonces ve que para Daniel, cuando recibe la revelación esta, él no se asusta, no se asombra. ¿Por qué? Porque ya es una forma en que Dios trata con Israel por periodos que se interpretan o se traducen días por años. Entonces, si alguien le dice a usted, pero ¿de dónde sacaron ustedes que son 70, que las 70 semanas son de años y no de días? Bueno, ahí tiene las citas bíblicas. Ahí tiene la base bíblica de cómo Dios en el pasado ha tratado con Israel. ¿Ok? Muy bien. Otra cosa muy, pero muy, muy interesante es el propósito. ¿Con qué propósito es que Dios le dice a Daniel, le da esa revelación de las 70 semanas? Ve la pregunta que viene ahí. ¿Por qué creemos que las 70 semanas de Daniel aún no se cumplen y que falta una semana de años?
¿Alguien me puede decir cuánto es una semana de años ahí? Una semana de años, pues, ¿serían cuántos años? 7. ¿Ok? Siete Estamos años, bien, una ¿verdad? semana. 7 años. Ok, exactamente. Pero ¿de dónde sacamos eso? Les digo esto porque usted va a escuchar escatólogos, entre comillas escatólogos, o va a escuchar profetas o apóstoles que le van a decir que ya las 70 semanas se cumplieron. ¿Ok? Que ya todas se cumplieron. Pero ¿por qué nosotros somos del grupo que creemos que las 70 semanas de Daniel aún no se cumplen? Es decir, que todavía falta una semana de años. Lo vamos a ver a continuación. Siga. Muy bien, sigamos, sí, siga ahí para avanzar. ¿Otro? Ok. Vea bien lo que la Biblia dice, cuál es el propósito de las 70 semanas y por qué. ¿Por qué yo soy del criterio? Espero que ustedes también, y si opinaban diferente, espero que ahora con esta base bíblica comprendan por qué creemos que todavía falta una semana de años que se cumpla. ¿Por qué? Eso lo encontramos en el versículo 24, porque ese versículo 24 le explica a Daniel cuál es el propósito de las 70 semanas. Dice, para terminar la prevaricación. 2, para poner fin al pecado. 3, para expiar la iniquidad. 4, traer la justicia perdurable. 5, sellar la visión y la profecía. Y 6, ungir al santo de los santos. Pregunta básica, ¿esto ya se cumplió? ¿Ya terminó la prevaricación? No, ¿Ya se puso fin al pecado? no, Todavía hay pecado. claro. ¿Ya se terminó de expiar la iniquidad? Todavía hay iniquidad. ¿Qué De es hecho, prevaricación? el apóstol Pablo habla acerca de la iniquidad, que dice que no vendrá el Señor sin que antes se manifieste el misterio de la iniquidad. ¿Ok? Después dice, traer la justicia perdurable. ¿Ya vino la justicia perdurable? Ok, no. Muy bien. Sellar la visión y la profecía. Todavía tenemos profecía y todavía tenemos visiones. El Señor sigue hablando. Y ungir al santo de los santos. Eso todavía no se ha cumplido, porque recuerde que en Apocalipsis nos habla que en la segunda venida de Cristo el Señor es coronado. Dice, viene en el Apocalipsis capítulo 19, dice que Él viene coronado como ¿qué? Como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, estos elementos nos enseñan de que todavía las 70 semanas aún no se han cumplido. ¿Ok? Significa que todavía nos falta, como vamos a ver más adelante, todavía nos falta una semana de años. ¿Ok? Muy bien, continuemos. Hermano, alguien preguntaba que qué es prevaricación. Ok, prevaricar es contradecir. Es decir, yo voy por un camino y me devuelvo, prevarico. Me vuelvo totalmente de lo que creía, por decir algo. Creía en una cosa y ahora me torcí totalmente, me fui al otro extremo. Entonces, eso es prevaricar, contradecirse de lo que antes uno creía, decía, sostenía. Entonces, si yo estoy en el camino recto, y me voy al camino, estoy en el camino angosto y me voy al camino ancho, estoy prevaricando, ¿ok? Torcer. Entonces, prácticamente prevaricar es torcer, es devolverse, ¿ok? Muy bien. En este caso, ¿verdad? Que está hablando de la prevaricación, porque como muchas palabras dependen del contexto en que se encuentre, a veces una palabra tiene varios significados, pero en este caso la prevaricación nos está hablando en ese contexto negativo, ¿ok? Muy bien. Pasamos a este tema quinto. ¿Cómo están divididas las 70 semanas? Muy bien. En los versículos 25 y 26
tenemos la división de las 70 semanas. Y estas semanas están divididas en 3 grupos. 3 grupos. Hay un grupo de 7 semanas, verso 25, la primera frase. Dice muy claro el verso 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y seguidamente 62 semanas. Ok, tenemos 3 grupos ahí, tenemos 3 grupos, 7 semanas, 62 semanas y por último 1 semana. Muy bien, total 490 años. Recuerden, nunca se les olvide que esto es un trato de Dios. ¿Con quién? Con Israel. Con Israel. Muy bien, sigamos. Y estas divisiones, que quede claro que estas divisiones nadie las ha inventado, vienen ahí en los versículos 24, 25, 26, 27. Ok. ¿Cómo contamos los 490 años? A ver si la Biblia nos da algún dato de cuándo podemos empezar a contar esos 490 años. Pues resulta que sí tenemos fechas. Cuando usted lee, vea que ahí tenemos las citas bíblicas, porque la misma profecía en el capítulo 9 dice, sabe pues y entiende, oiga qué bonito, sabe pues y entiende, verso 25, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿ve? Habrán 7 y 62. ¿Cuántas son esos? 69 semanas. ¿Desde dónde partimos? Dice, desde el momento en que se dio la orden para construir la ciudad. ¿Y sabe usted cuándo fue que se dio la orden para construir la ciudad? Ahí lo tenemos, en Nehemías capítulo 2. ¿Ha leído usted Nehemías? ¿Se acuerda cuando Nehemías, el copero del rey, ok? Que el rey lo notó, eran tan unidos como que había una cierta relación ahí de amistad, que dice que el rey notó que Nehemías estaba triste. Y cuando le preguntó a Nehemías, dice, es que yo estoy aquí trabajando para usted, pero la ciudad está deshecha, Jerusalén está en ruinas y la verdad es que estoy muy triste. ¿Y qué dice la Biblia? Que el rey le dio permiso, mandó una nota y escribió dando una orden de que se reconstruyera la ciudad. Entonces, vea qué lindo cómo trabaja el Señor, que sí tenemos pruebas. Desde la reconstrucción de Jerusalén, ahí tenemos, Nehemías, tenemos la fecha de partida. ¿Cuándo ocurrió eso? Bueno, tenemos 2 fechas, 457 y 445. ¿Por qué razón? Porque recuerde que una gente se vino con Nehemías, pero otra gente se vino. Es más, cuando Nehemías llegó, dice que ya había una gente trabajando ahí en la reconstrucción. Entonces, por eso es que algunos escatólogos o algunos intérpretes parten del año 457, otros del año 445. Pero bueno, años más o años menos no le quita la cronología y el respaldo bíblico para estas 70 semanas. Muy bien. Resulta que la reconstrucción del templo, históricamente, porque ya la Biblia no se mete en eso, históricamente hablando, cuando usted lee el Talmud, cuando lee la Torá, cuando lee otros libros de historia, se dará cuenta que efectivamente la reconstrucción del templo duró 49 años. Y se hizo, dice, vea que lo puse en comillas, se hizo en tiempos difíciles. ¿Por qué en tiempos difíciles? ¿Por qué en tiempos difíciles? Porque ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 9, dice muy claro que esa reconstrucción iba a ser en tiempos difíciles. Y si usted lee el libro de Nehemías, se dará cuenta lo que a ellos les costó la reconstrucción del templo. No tenían herramientas, no tenían materiales, muy escasos, muy pobres. Tan es así, oiga, tan es así, vea usted, si fueron tiempos muy difíciles, que dice la Biblia que cuando estaban construyendo los muros, ni siquiera tenían nivel, no tenían un nivel para trazar líneas,
Tan pésima era la reconstrucción del templo que dice que Tobías y Sanbalat, ¿ha leído eso usted en Nehemías? Tobías y Sanbalat, cómo se burlaban de ellos junto con otro grupo de personas y decían, no, hombre, vea qué cochinada de muro está haciendo esa gente. Con solo un gato, una zorra que se suba ahí, eso se va a caer. Entonces, vea qué clase de reconstrucción estaban haciendo. Por eso dice, en tiempos muy difíciles, o sea, les costó esa reconstrucción. Por eso Daniel capítulo 9 dice, en tiempos difíciles. Y cuando nos vamos a Nehemías, entendemos e interpretamos correctamente esa frase de tiempos difíciles. ¿Ok? Esa reconstrucción duró esos 49 años. Muy bien, sigamos sumando. Vea lo que dice ahí. El primer periodo lo tenemos de 7 años. Dijimos que 7 años, 7 por 7, 49, que fue lo que duró la construcción de los muros y de la ciudad. Oiga, 49 años reconstruyendo la ciudad. Usted sabe lo que es 49 años reconstruyendo la ciudad. Eso fue lo que duró la gente del grupo de Nehemías y los que ya estaban ahí. Pero ahora viene el segundo grupo de semanas. Dice 7 semanas desde la salida, desde la orden de la reconstrucción del templo y luego 62 semanas. ¿Ok? Esas 62 semanas, luego de la construcción del templo, inician en el año 396 antes de Cristo, cuando se termina la construcción de la ciudad. Y de ahí en adelante se cuentan las 62 semanas y resulta que esas 62 semanas, que equivalen, ahí lo tenemos en el título, equivalen a 434 años. Esos 434 años terminan en el año 32 de Cristo, que es cuando Jesús entra a la ciudad, dice, Jesús entra a la ciudad y la gente tira las palmas en las calles y lo reciben. ¿Cómo lo reciben? Como rey de Jerusalén, como el Mesías. Por eso dice que las 62 semanas se cumplen, oiga lo que dice, se cumplen hasta el Mesías príncipe. No sé si vamos captando hasta ahí, nos va quedando claro el orden, ¿ok? 7 semanas, 49 años la construcción de la ciudad. 62 semanas, 434 años desde que se terminó de construir la ciudad hasta que vino Jesús en el año 32, 434 años. Y ahí tenemos las citas bíblicas, ¿ok? Mateo capítulo 21, cuando hizo la entrada a Jerusalén, ¿ok? ¿Cuándo es que terminan esas 62 semanas o esos 434 años? Dice en el versículo 25-26 del capítulo 9 de Daniel, sobre todo el 26, terminan con la muerte de Cristo, porque dice el 26, después de las 62 semanas, ¿qué va a pasar? Se le quitará la vida, ¿a quién? Al Mesías, al Mesías. Y el Mesías todos sabemos que es Jesús. Obviamente el pueblo de Israel lo rechazó, que eso ya lo vamos a ver. Pero entonces ahí, con la muerte de Cristo, terminan el segundo periodo de 62 semanas, que serían los 434 años. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando Cristo murió, se cumplieron 69 semanas de años. 7 semanas con la reconstrucción del templo, 434 años o 62 semanas hasta que Jesús es asesinado, ¿ok? O crucificado. Muy bien, ahí tenemos ¿cuántas? 69 semanas, digamos. Muy bien, vamos a ver esto. Entre la semana, ¿qué pasó con la semana 69 y qué pasó con la semana 70? ¿Por qué después de que murió Jesús no se cumplió la semana 70? Porque recuerden el propósito de las 70 semanas. El Señor quería ¿qué? Terminar el pecado, terminar la prevaricación, terminar la iniquidad. Él quería hacer todo eso para que se cumplieran las 70 semanas. Pero resulta que
Entre la semana 69 y la semana 70 hay un intervalo. Vea lo que está pasando en ese intervalo y por qué decimos que no se ha cumplido todavía la 70 o la semana 70. Resulta que cuando Jesús viene, él viene, oiga, él no viene por los gentiles. Vea qué interesante este intervalo. Vea todo lo que vamos a ver aquí. Cuando Jesús viene a la tierra, la primera vez, él no viene a salvar a los gentiles. Jesús viene por Israel. Mateo 15:24. Él viene a salvar a Israel, no a los gentiles. ¿Se acuerda de aquella mujer que tenía una terrible enfermedad y llegó donde Jesús? ¿Y qué le dijo Jesús? No está bien agarrar el pan de los hijos, o sea, Israel, y echárselo a los perrillos, a los gentiles. Entonces, Jesús vino a salvar a Israel. ¿Pero qué pasó? Número 2, resulta que Israel lo rechazó. Juan capítulo 1, versículo 11 dice muy claro, a lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? ¿A qué vino? A salvar a Israel. Pero los suyos no los recibieron. O sea, Israel rechazó al Señor. Como Israel rechaza a Jesús como Mesías, ¿qué pasa? Entonces se interrumpe el trato de Dios con Israel. Ya Dios no trató con Israel, dejó de tratar con Israel. Entonces la semana 70 o las 70 semanas se interrumpen. ¿Por qué se interrumpen? Porque ya Israel no quiere nada con Dios. Mataron al Mesías, no recibieron al Mesías. Entonces se hace un paréntesis ahí, se suspende el trato de Dios con Israel. ¿Por qué? No por parte de Dios, se suspende porque Israel rechaza al Mesías. Entonces ahí empieza un paréntesis o empieza un intervalo donde Dios le da la espalda a Israel y se vuelve, oiga, se vuelve a los gentiles. Vea lo que dice Juan capítulo 1, sí. versículo 12. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Dice, mas a todos, ¿ve? Ya no es a los judíos, ya no es a los israelitas, ahora es más a todos. ¿Ve? Ahora el Señor se vuelve a los gentiles. Abre las puertas de la salvación para toda la humanidad. Ya no es para los gentiles, ahora es para todos. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A partir de ahí es que Dios está en pausa con el trato con Israel. Quiero que entiendan esto. Esa pausa se mantiene todavía hoy en día, porque Dios no está tratando con Israel. ¿Usted ve alguna intervención por ahí, alguna protección por el pacto que Dios hizo con Israel? Que uno dice, wow, qué tremendo, cómo Israel sobrevive a estos ataques. Pero no es el trato directo con Dios, de Dios con Israel. Ese todavía no se ha cumplido, porque Israel sigue en problemas. Israel sigue en desobediencia. Israel todavía hoy en día, yo veo que la gente, Israel para acá, Israel para allá, y que los judíos y los judíos y los judíos, y no sé qué, puro amor con Israel, pero tienen que comprender que Israel rechazó al Mesías y lo sigue rechazando. Siguen rechazando al Mesías. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque ese paréntesis es el que se conoce como la dispensación de la gracia. Como Dios le da la espalda a Israel y se vuelve a los gentiles, ahí es donde se abre la gracia. La gracia para todos los demás que quieran recibir al Señor como su Salvador. Eso se conoce como la dispensación de la gracia. Cuando usted escuche algún maestro, algún predicador que diga, mano, estamos bajo la dispensación de la gracia, entonces usted tiene que comprender que esa dispensación inició cuando Israel rechazó al Mesías. Ahí inicia la dispensación de la gracia. Esa dispensación de la gracia en Romanos capítulo 11 y en el verso 25 se le conoce como el tiempo o plenitud de los gentiles. Cuando usted lea Romanos y usted ve esta frase que dice, hasta que se cumpla el tiempo o la plenitud de los gentiles,
tiene que comprender que se refiere a esa dispensación de la gracia, a ese periodo que inició con el rechazo de Israel y que el Señor se volvió a los gentiles. Por eso estamos hablando de un intervalo. Entonces, es necesario que cuando usted escuche a algún predicador o vea a alguien explicando y usted escucha hablar del tiempo de los gentiles, comprenda que ese tiempo de los gentiles se refiere a la dispensación de la gracia. Es lo mismo. Usted puede decir dispensación de la gracia, puede decir periodo de la gracia, puede decir plenitud de los gentiles, puede decir tiempo de los gentiles, es lo mismo. Lo que tenemos que tener claro es que ahorita estamos viviendo ese periodo donde Dios está tratando con los gentiles, no con Israel. Dios ahorita no está tratando directamente con Israel. ¿Hasta cuándo? Eso lo vamos a ver más adelante. Ok, sigamos. Muy bien. ¿Cuándo es que va a terminar ese tiempo de los gentiles? ¿Cuándo es que va a terminar ese tiempo de la gracia? ¿Cuándo es que va a terminar ese periodo de los gentiles? Con el arrebatamiento de la iglesia. Vea qué interesante esto. Para mí es muy importante que usted tome nota de todo esto y le quede claro. Porque Dios no puede tratar con Israel porque está tratando con los gentiles. No sé si me explico. En ese paréntesis, en ese intervalo. Por eso es que la semana 70 todavía no se ha cumplido. Recuerde que las 70 semanas es un trato de Dios con Israel, no con la iglesia. Por eso decimos que todavía falta una semana de 7 años por cumplirse. ¿Por qué? Porque Dios en la semana 69 dejó de tratar con Israel y ahora está tratando con los gentiles, el periodo de la iglesia. Entonces, para que Dios, óigame bien, para que Dios trate con Israel otra vez, no puede estar la iglesia. Por eso somos de los que creen que la iglesia no va a estar en la gran tribulación. Porque para que Dios trate con Israel, la iglesia no puede estar. Sino entonces, ¿cuándo va a iniciar la semana 70? Recuerde que la semana 70 es un trato de Dios con Israel. Cuando Dios trató con Israel las 69 semanas anteriores, la iglesia no estaba. Quiere decir que la iglesia no puede estar en la semana 70 porque Dios tiene que tratar con Israel, ya no con la iglesia. Oiga, esto que le estoy diciendo en segundos es lo que muchos escatólogos y muchos maestros o no quieren o han pasado por alto comprender que la semana 70 es un trato de Dios con Israel, no con la iglesia. Porque muchos le van a decir a usted, o tal vez usted ha escuchado a predicadores o a maestros decir que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación. Pero resulta que mientras la iglesia esté, no puede empezar la semana 70. Porque o trata a Dios con la iglesia o trata a Dios con Israel. Entonces no puede estar la iglesia para que Dios trate, es simple deducción, o sea, simple deducción. Para que Dios trate con Israel, la iglesia no puede estar. Muy bien. Eso que les tiene que quedar muy claro. Si no les queda claro, ahí nos manda la preguntita. Eso nos manda ahí la preguntita, ok, pues como veo ahí, eso significa que el arrebatamiento, ok, el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación. Mire, no importa lo que a usted otros le digan y que le salgan a usted con el griego y con el hebreo y que le salgan a usted con interpretaciones raras y bla, 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 bla. O sea, no. O sea, es muy claro y es muy sencillo. Si usted entiende las 70 semanas de Israel, nadie, absolutamente nadie, lo va a cuentear a usted con que la iglesia va a pasar o por la gran tribulación o por una parte de la gran tribulación. No, señor. ¿Por qué? Porque esos 7 años de la gran tribulación que vamos a profundizar la otra semana, esos son la semana 70 y es con Israel, no con la iglesia. ¿Ok? Si usted tiene claro ese concepto, no hay donde perderse. Muy bien. Mano, pasó, güey. Cosa usted me levanta la mano ahí si hay algo importante o alguna pregunta, porque yo a veces por estar aquí explicando se me va algún chat ahí o algo. Ok. Sucesos en el intervalo.
Ok. En ese intervalo de la semana 69, en ese intervalo de la semana 69 a la 70, ¿qué sucesos van a acontecer? Ok, se quitará la vida al Mesías, eso ya lo vimos. Efectivamente, el Señor, ok, lo crucificaron. La ciudad sería destruida, dice Daniel capítulo 9. Claro que sí, eso ocurrió en el año 70 después de Cristo. Para los que han leído un poquito de historia o para los que han escuchado mensajes escatológicos o estudios escatológicos, saben muy bien por medio de la historia de que en el año 70 quemaron la ciudad de Roma y le echaron la culpa a los judíos y entonces quemaron Jerusalén, quemaron el templo, etcétera, etcétera. Entonces, eso se cumplió en el año 70 después de Cristo. La ciudad sería destruida. Y luego el príncipe que ha de venir, todos sabemos quién es, porque Daniel capítulo 9, versículo 26 nos habla de ese príncipe que ha de venir, que no es nada menos y nada más que el mismo anticristo. ¿Ok? Porque dice que a futuro es un príncipe que ha de venir. ¿Ok? Que no se refiere a Jesús porque Jesús no es príncipe. Jesús es rey, rey de reyes y señor de señores. Ese príncipe que ha de venir, que después dice que hará un pacto con muchos, que a la mitad de la semana romperá ese pacto. O sea, definitivamente ese príncipe no se está refiriendo a Jesús, sino al anticristo. Ok, continuemos. Ok, qué lindo. Aquí vamos entrando al final para luego dejar un espacio ahí para preguntas y respuestas según el pastor lo considere oportuno. Pero si hay algo que no les voy a adelantar es lo de la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar sobre específicamente estos 7 años. ¿Qué va a pasar en estos 7 años? Ese es el tercer periodo. Quiere decir que por eso es que muchos, perdone que haga esta interrupción, por eso es que muchos le dicen a Israel que Israel es el reloj profético de Dios. Otros dicen, pero es que no, ¿de dónde sacan? La Biblia en ninguna parte dice que Israel es el reloj profético de Dios. Entonces, algunos entran en la controversia esa. Pero bueno, eso es cierto, la Biblia no lo dice, pero si entendemos bien las 70 semanas, entonces sí es bonito estar pendiente de lo que pasa en Israel. ¿Ok? Muy bien. Nos queda una semana, o sea, la semana 70. No se ha cumplido. ¿Por qué no se ha cumplido? Pregunta básica. Porque estamos en el periodo de la gracia. Estamos en la dispensación de la gracia. Que eso es otra cuñita que quiero meter ahí. Hay otros predicadores que se oponen a las dispensaciones. Dicen, no, esos dispensacionalistas y nos critican a los que creemos en periodos. Pero es que resulta que la Biblia nos habla de esos periodos, el periodo de la gracia, no importa que como usted le llame, es un periodo de tiempo. Estamos viviendo. Pablo le llamó plenitud de los gentiles o le llamó tiempo de los gentiles. Entonces no importa que usted diga periodo, es lo mismo. O que usted le diga dispensación. Entonces no importa, pero Pablo sí habló de un periodo de los gentiles. Esa semana, esa última semana, la semana 70 de Daniel, ¿cuándo es que va a comenzar? Va a comenzar con el arrebatamiento de la iglesia. Ese arrebatamiento es el fin de la plenitud o del tiempo de los gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo que la semana 70 inicia con el arrebatamiento de la iglesia? Porque ya lo dije anteriormente. Porque para que se cumpla el trato de Dios con Israel, la iglesia no puede estar. Recuerde que Juan, vuelvo y repito, porque quiero que esto les quede claro, no sé hasta dentro de cuántos años volvamos a tocar un tema de las 70 semanas, pero a ustedes, a este grupito que está aquí, es necesario que les quede claro que con Juan capítulo 1 se abre un paréntesis. Israel rechaza al Señor. ¿Ok? Y resulta que cuando Israel rechaza al Señor, hay una frase muy bonita que el Señor dijo, que a mí me ha impactado mucho. Lástima que hasta ahorita se me viene y no puse ahí la cita bíblica. Jesús le dijo al pueblo de Israel,
a partir de hoy, ustedes no van a volver a ver mi rostro hasta que digan, ¿lo ha leído alguno? Hasta que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Y esa frase Israel no la ha pronunciado desde que crucificaron al Señor. Es más, nunca la han pronunciado porque ellos no creen en Jesús como Mesías. Entonces, por eso es que yo digo, soy de los que creen que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque las 70 semanas me dicen que es un trato de Dios con Israel, no con la iglesia. Y para que Dios vuelva a tratar con Israel, la iglesia no puede estar. O sea, es de lógica. O sea, es de lógica. Si yo tengo un objeto aquí, si yo tengo un objeto, o tengo dos objetos, perdone que haga esa comparación, y por un tiempo antiguo vengo tratando con este objeto, ¿ok? Años de años vengo tratando con este objeto, y lo hago a un lado para comenzar a tratar con este otro objeto. Entonces, si yo quiero tratar con el otro objeto, tengo que quitar este. ¿Ve? Así de sencillo. Así de sencillo. Israel, la iglesia. Dios trató con Israel. Israel rechazó al Señor, el Señor lo dejó a un lado. Es más, le hace Romanos capítulo 11, dice Pablo. ¿Qué es lo que está pasando con Israel? Dice, hay un endurecimiento en ellos en parte, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. ¿Ve? Entonces, ahorita estamos en el tiempo de los gentiles o en el tiempo de la iglesia. Para que Dios pueda tratar con Israel, tiene que quitar a la iglesia. Entonces, cuando la iglesia sea arrebatada, comienzan los 7 años de la semana 70 de Daniel. No se olvide, vuelvo y repito, perdonen que insista, 70 semanas están determinadas para Israel, no para la iglesia. Por eso es que la iglesia no puede estar en esos 7 años, porque no son para la iglesia esos 7 años. Esos 7 años son para Israel. Es importante que eso le quede a usted claro. Cuando alguien le diga, sí, la iglesia va a pasar por la gran tribulación, dígale, no, señor, no, señor. Porque esos 7 años son el trato de Dios con Israel. Son las semanas 70 y por lo tanto la iglesia no puede estar ahí. Entonces, es de lógica, muy sencillo. Sin entrar a decirle que el griego dice, que el original dice, no se deje cuentear. La Biblia se lo aclara muy bien, muy clarito. Muy bien. Entonces, ¿cuándo inicia la última semana? Inicia con el arrebatamiento de la iglesia. Por eso la iglesia no va a estar en la gran tribulación. Ahí comienzan los 7 años de la semana 70, que es lo que nosotros conocemos también como los 7 años de la gran tribulación. Y ahí es donde se va a manifestar el anticristo. Es más, vea usted si lo que le estoy diciendo es cierto, que Pablo dice, el anticristo no se puede manifestar, dice ahí en Primera Tesalonicenses, dice, el anticristo no se puede manifestar porque hay algo que se lo impide. ¿Qué es lo que está impidiendo que el anticristo se manifieste? ¿Qué es lo que está impidiendo que el anticristo haga ese pacto con Israel? Que dice Daniel capítulo 9, versículo 26. O sea, no hay que ser ni escatólogo, ni profeta, ni apóstol. O sea, no hay que hacer nada de eso para entender y comprender que hay algo que está impidiendo que la semana 70 se cumpla. ¿Y qué es lo que está impidiendo? Pues o sea, no hay otra cosa. Por más que usted le dé vueltas y me trate de interpretar, solo hay algo que impide que la semana 70 se cumpla, y es la iglesia. Si usted tiene otra respuesta, por favor me la hace llegar. ¿Qué es lo que está impidiendo que el anticristo se manifieste y se comience a cumplir la semana 70? ¿Qué es? O sea, no hay otra cosa que la iglesia. Por más vuelta que usted le dé, la respuesta se va a llegar a la conclusión de si la iglesia es lo que está impidiendo que esa semana 70 se cumpla. Ok. Cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, comienzan a correr los 7 años. Ahora sí, viene el trato de Dios con Israel y comienza a correr la semana 70. Ahí es donde el anticristo se manifiesta
Y dice el versículo 27 de Daniel 9 que hará un pacto con Israel por 7 años. Y según de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, le confirma lo que le estoy diciendo. Pero el anticristo todavía, aunque ese personaje puede ser que esté ahí, lo conozcamos, pero todavía no se ha podido manifestar, ni se ha podido concretar ese pacto con Israel, porque hay algo que lo está deteniendo, y esa es la iglesia. En el momento en que la iglesia sea arrebatada, comienza la semana 70, que son los 7 años de la gran tribulación, y es cuando el anticristo se va a manifestar, y es cuando el anticristo va a hacer un pacto con Israel. ¿Ok? Muy bien. Y ya para terminar, ¿cuándo es que terminan las semanas o las 70 semanas? Ya dijimos que la semana 70 inicia con el arrebatamiento de la iglesia. Pero ¿cuándo termina la semana 70? Muy bien, el versículo 27 nos dice muy claro. ¿Cuándo es que termina esa semana 70? Eso va a terminar, ya ahí entramos a Apocalipsis, donde nos habla la segunda venida de Cristo. Es más, les detallo, les adelanto de una vez, Apocalipsis capítulo 19, para los que les gusta estudiar. Te lo deja ahí de tarea, porque la otra semana vamos a hablar de eso. La otra semana vamos a hablar de esos 7 años, de esa semana que falta, vamos a hablar. ¿Qué va a pasar con esa semana? Ok, eso lo vamos a ver. Pero ¿cuándo termina la semana 70? Con la segunda venida de Cristo, con la batalla del Armagedón, con el juicio de las naciones y con el milenio. Ahí termina la semana 70. ¿Siga? La otra. Ok, páselo, muy bien. Dice el versículo 27 de Daniel capítulo 9, dice, esto va a terminar hasta que lo que está determinado sobre el desolador se derrame. Ya sabemos que el desolador es Satanás, es el anticristo, pero dice que lo que está determinado para él se derrame. ¿Qué es lo que está determinado para Satanás? Al final de la semana 70, Satanás será preso. Primero dice que va a ser atado por un ángel que trae una cadena, luego va a ser encerrado por 1000 años. Va a ser lanzado al abismo, que no hay que confundir el abismo con el lago de fuego, porque dice que primero va a ser lanzado al abismo, pero después va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. Tiene que saber esa diferencia, mi hermano. No es lo mismo el abismo que el lago de fuego y azufre, ¿ok? Que le quede claro. Y luego dice ahí que será atormentado por siempre. Apocalipsis 19 y Apocalipsis 20. Ese es el fin de las 70 semanas. Pero a profundidad de la semana 70, que son los 7 años de la gran tribulación, lo vamos a ver la otra semana, donde vamos a estar hablando del tema de la gran tribulación. ¿Qué va a pasar en la gran tribulación? ¿Por qué la Biblia habla de que hay gente que va a ser salva entonces? ¿Van a haber cristianos en la gran tribulación? ¿Por qué habla de salvos? ¿Ok? ¿Qué va a pasar en esos 7 años? ¿Qué es ese asunto de lo que estamos hablando aquí? Los sellos, las trompetas, las copas, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poquito de todo eso la próxima semana, donde vamos a hablar de los 7 años de la gran tribulación, que es lo mismo que la semana 70. No se le olvide. Muy bien, no sé si el pastor tiene por ahí alguna duda, alguna pregunta, cómo andamos con el tiempo de mi parte. Así a grosso modo, ¿verdad? Usted vio que andaba corriendo, pero a grosso modo ese es el tema de las 70 semanas. Yo espero que ustedes hayan tomado ahí alguna captura de pantalla, hayan tomado nota, o si el pastor después les manda ahí el PowerPoint, ok, yo no tengo problema con eso.